Amigos, estoy probando esta forma de estar en contacto, ya que nuestros encuentros en las conferencias que he citado no han sido muy provechosos, no sé por qué motivo, y así podemos ir comentando, ya que hay varios lectores de la página que parecen estar interesados en esta temática que yo he investigado durante muchos años. El tema, en mi opinión, es muy importante porque explora toda una parte del ser humano, de la persona, que no es tenida en cuenta hasta el día de hoy en nuestra educación formal ni en ningún otro lado. Quizás estos últimos 30 años se han desarrollado algún tipo de actividades donde se trabaja con estas cosas. Pero específicamente el tema creatividad, personalmente yo no conozco muchas personas que hayan investigado, salvo dos personas muy notorias como Howard Gardner y Ken, no recuerdo el apellido de este señor, pero yo lo sé, este último lo he descubierto recientemente. Howard Gardner ya hace muchos años que lo investiga. Si bien ellos han investigado también el tema creatividad, creo que mi investigación es un poco diferente. Lo primero porque yo no tuve apoyo oficial de ningún tipo, sino que yo financié toda la investigación por mí misma y por el tipo de cosas que investigué. Realmente, así como yo las he desarrollado o accedido a ellas, no lo he encontrado en otro lado, salvo, como irán viendo de a poco, según las explicaciones, parcialmente algunos elementos en autores occidentales y después finalmente bastante material en las religiones, en algunas religiones, lo cual voy a mencionar después. El tema principal que me convocó a hacer la investigación es la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Porque a mí desde niña me gustaba el arte, todo lo que tenía que ver con el arte, la expresión. Y también era muy curiosa, observaba todo me atraía, quería saber cómo era todo. Siempre dibujaba, bailaba, en fin, cuando empecé a estudiar formalmente arte, lo hice en distintos talleres, porque acá la Escuela de Bellas Artes estaba cerrada, y finalmente ingresé acá en Uruguay a la Escuela de Bellas Artes. En el ciclo básico se trabajaba mucho con experiencias muy interesantes sobre el tema espacio, color, tratando de producir un impacto justamente en la percepción del estudiante para impregnar sus sentidos de elementos constitutivos del arte con los cuales después él pudiera producir arte. Las experiencias eran por demás interesantes y las reacciones de las personas también eran muy interesantes porque eran sumamente curiosas, ya que las personas, cuando nos reuníamos a hacer la evaluación general de las experiencias, no siempre relacionaban las experiencias que habían tenido de color o de espacio con eso, sino que en general afloraban experiencias, algunas de su pasado muy remoto, algunas de su pasado más reciente, con un fuerte componente emocional, y eran comentadas en clase para el desconcierto de quien guiaba las experiencias en la época que yo iba, que era Jorge Randonea, que además fue el creador de esas experiencias, y él no lograba comprender por qué sucedía eso, ya que la experiencia estaba dirigida a la percepción del color o la percepción del espacio. Curiosamente, cuando yo empecé a investigar, que primero empecé a hacerlo en mí misma porque lo descubrí accidentalmente, que haciendo determinados movimientos corporales o determinadas cosas, la percepción se modifica, los sentidos se amplifican y cambian.
Y bueno, experimenté conmigo, después con amigos, medio jugando, y finalmente decidí investigar de forma sistemática y formal cuando abrí el espacio que denominé OLOS, Espacio Vivo de Investigación y Autogestión Educativa. En dicho espacio sistematicé ejercicios que yo había creado. También tomé de algunas otras disciplinas que había hecho, algunos modificándolos, algunos tal cual los había aprendido, pero el objetivo era poder ampliar la percepción y enriquecer la percepción y poder desarrollar la creatividad al máximo. Esto en un principio estaba dirigido a personas interesadas en el arte, ya que yo personalmente creía que la creatividad era algo que estaba vinculado sobre todo a las personas que les interesa el arte y crean arte. Por supuesto que todo eso después en el correr de la investigación se fue modificando, porque lo que empezó a aparecer en la experiencia de campo era demasiado rico y desbordante. Incluso no era posible contenerlo a nivel intelectual, comprenderlo a través del razonamiento. Tanto yo como las personas experimentábamos estas cosas que modificaban nuestra percepción y nuestra sensibilidad y nuestros sentidos, pero no era posible explicarlo de una forma coherente a alguna persona que no hubiera estado durante la experiencia. Incluso nosotros mismos lo podíamos asimilar, pero no explicar, de forma que fuera compartida, digamos, universalmente. Lo explicábamos cada uno con sus palabras, de su experiencia, pero no de una forma inteligible para un gran público que tuviera algún sentido para que las personas puedan apropiarse de esos conocimientos y ponerlos en práctica si les resultan útiles. Las experiencias fueron por demás ricas y además inesperadas también, porque también me empezaron a pasar cosas que yo había observado, que ya he mencionado en Bellas Artes, pero empezaron a pasar también en mis grupos de experimentación de una forma un poco diferente, porque al ser grupos más pequeños y por otro detalle muy importante, que yo en todas las experiencias de investigación en el tema percepción incluía el cuerpo. No solo nos sentábamos a pintar o a trabajar con arcilla o algo de ese tipo, sino el cuerpo estaba siempre incluido y todos los sentidos. El olfativo, el auditivo, el táctil, en fin. Entonces lo que resultaba no siempre era tampoco lo que yo preveía, porque yo lo había experimentado así, porque las personas tenían distinto tipo de reacciones y vivencias. Ahora, yo tuve una disciplina científica en el sentido de tomar nota de todas las experiencias, de cuál era la premisa de trabajo, qué sucedía durante la clase con cada persona. Yo tenía una carpeta de cada persona e iba registrando todas esas experiencias. Además, por supuesto, de tenerlas en mi mente, que era lo más importante. Lo que yo apuntaba era a los efectos de sistematizar el conocimiento adquirido o las experiencias que sucedían y poder recurrir a ellas también cuando necesitara, para revisarlas, en fin, y procesarlas. Bueno, las experiencias que tenían las personas eran de distinto tipo y fue abriendo un campo enorme de cómo, de los efectos que producían estos ejercicios, el trabajar sobre la percepción. Al principio no daba muchos resultados en el tema de la creatividad, que eran mis expectativas, porque estas personas estaban interesadas en producir arte. Entonces mi expectativa también era desarrollar la creatividad de personas que se dedicaban al arte, porque esa era
la idea que yo tenía, que la creatividad era algo relativo a las personas que trabajan en arte, a los artistas. Pero estas personas no necesariamente se volcaron a producir arte inmediatamente, sino que empezaron a surgir luego de cada experiencia que hacíamos en los talleres, distintos tipos de resultados en sus vidas, que no estaban previstos en lo que se esperaba de estos ejercicios y de este trabajo. Pero los resultados fueron de lo más variados, resultados de crecimiento personal, de resolución de problemas que se arrastraban y nunca se resolvían, de clarificación de cosas, de, bueno, muchas cosas menos arte. Entonces, la verdad que al principio era bastante frustrante porque no era el objetivo. Sin embargo, si bien las personas no producían arte, se producían modificaciones en su percepción, en sus sentidos. Por ejemplo, personas que, recuerdo una, comenzaron a cambiar su alimentación luego de hacer los módulos de color, porque se dieron cuenta que su alimentación era monocromática o tenía muy poco color. Entonces, esta era una señora, cuando empezó a estar más sensible al color por los ejercicios que hacíamos, empezó también, cuando hacía sus compras para la alimentación, a incluir color en la comida. Entonces eso la llevó a comer una variedad de frutas y verduras que antes no consumía. O sea, fue un efecto colateral positivo, pero no era lo que yo había previsto. Otra persona también un día llegó y justo ese día estaba sola en la clase y estaba muy preocupada porque me decía que no soportaba el ruido, que todo el mundo hablaba fuerte y que los ruidos eran muy fuertes. Y luego nos dimos cuenta de que no es que los ruidos fueran fuertes, ella había podido amplificar su audición, escuchaba con más intensidad las cosas. Bueno, así también con el tema de los sabores y otra cantidad de cosas, era notorio la sensibilidad táctil. Por ejemplo, otra persona que no tenía mucho placer, digamos, en tener relaciones íntimas con su esposo, y empezó a, sin querer, un día sintió un roce, y comenzó a sentir sensaciones que hacía tiempo que no sentía. O sea que su sentido del tacto se había sensibilizado. Por algún motivo anteriormente estaba adormecido, y a través de los ejercicios que fuimos haciendo, su sentido del tacto volvió quizás a despertar o a estar más sensible, en fin. Ahora, ¿qué pasa? Todas estas modificaciones sensoriales no sucedían solas, sino que traían procesos internos vinculados a la totalidad de la persona conjuntamente. Por ejemplo, procesos de todo tipo, de emociones que no habían estado bien resueltas o trabajadas, o que no se sabían manejar, o que estaban escondidas, o situaciones relacionadas a sus vínculos familiares o afectivos. Es curioso porque eso no era el objetivo del trabajo. El objetivo del trabajo era trabajar sobre lo sensorial, la percepción. Yo hice una distinción, yo le llamaba percepción a todo lo que viene de afuera y propiocepción a todo lo que son las sensaciones internas. Pero siempre con la aspiración de que eso facilitara y enriqueciera para la creatividad dentro del arte.
Ahora, lo increíble es que estas personas fueron haciendo procesos increíbles que no tenían nada que ver con la creación artística, pero sí con sus vidas. Y con cosas que sin querer iban apareciendo allí, que tenían relación con cosas muy importantes para sus vidas. Relación con los padres, tema, por ejemplo, los más jóvenes de independencia, de enfrentarse a la sociedad, de trabajo, de resolver sus vidas, las personas mayores, el tema de la muerte, de esa parte de la vida después que uno se jubiló, y bueno, en fin, tema, otras personas de edad mediana que tenían su familia, también las relaciones con la pareja, tanto de todo tipo, ¿no? Las relaciones afectivas, de comunicación, sexuales, en fin, todo tipo de vivencias que las personas tienen y que sin querer ellos iban resolviendo por el solo hecho de trabajar con esto, sin que yo tampoco les diera ninguna directiva en esos campos, porque no era el objetivo de la clase, ni yo tampoco tenía ninguna intención de oficiar de, no sé, de psicóloga, de no sé qué, de orientadora de vida, no era mi objetivo. Pero sí, ellos lo iban haciendo en procesos personales, porque además, en general, después de las experiencias se hacían comentarios y ahí ellos hablaban de todo lo que les iba pasando. Bueno, eso fue muy rico, pero era muy difícil de explicar, porque de forma vivencial, yo personalmente no tenía problema con trabajar con todo eso, y ellos tampoco. El problema era explicar cómo eso sucedía. Sobre todo para mí, ahora estoy hablando del proceso de investigación, no tanto del proceso que ellos hicieron de desarrollo personal, digamos, en cuanto al tema de la percepción y la creatividad. No era fácil explicar cómo sucedía el proceso. Yo lo podía ver, lo podía vivenciar, lo podía casi tocar, diría, lo podía dirigir, guiar a la persona, pero no encontraba palabras para explicar eso. Y también comprendía que era lo que sucedía, los resultados, pero no encontraba palabras para explicarlo. Una cosa importante era también el vínculo entre la parte de la mente y del cuerpo. Cómo sucedía el proceso de vinculación de lo sensorial, lo que yo percibo, con la parte mental, emociones, pensamientos, sentimientos. ¿Cómo sucedía ese vínculo? Eso no era fácil de explicar. Personalmente, si bien yo podía ser operativa a ese nivel, no lo podía explicar. Pude empezar a comprender algo leyendo a Ken Wilber y luego utilizando también los conocimientos que adquirí sobre las investigaciones de Wilhelm Reich de la vinculación entre el cuerpo y la mente, y también lo que él llamó el orgón o la energía. No, por supuesto que no soy una experta, porque él era un psiquiatra y yo no, pero sí asimilé todos los conocimientos que pude de él y fueron de muchísima utilidad para comprender cuál era el vínculo y cómo sucedía y por qué sucedían esas reacciones inesperadas. La verdad que además de la explicación de Ken Wilber, que fue muy útil, sobre todo para lo que son las... para todo, pero también para las percepciones transpersonales, Reich fue fundamental para cambiar algo que yo había adquirido de la psicología tradicional y de la psiquiatría tradicional también, o freudiana sobre todo, que era cómo funciona la mente. ¿Qué es la mente? ¿De dónde viene? ¿Y cuál es la relación con el cuerpo? Ahí Reich hace una dramática diferencia del concepto biomédico tradicional y se despega enormemente de Freud, porque la diferencia de Freud dice:
el inconsciente no solo se puede ver, sino que se puede tocar. ¿Por qué? Porque el inconsciente está en el cuerpo. ¿Y dónde en el cuerpo? En la musculatura. En nuestros músculos almacenamos memoria de nuestra vida. Memoria emocional. Todo tipo de situaciones que han quedado mal resueltas o bien resueltas, o traumas o no traumas, está todo almacenado en el cuerpo. Por eso surgían en estas experiencias de forma tan notoria de lugares de la memoria que la persona en su vida cotidiana o racional, por más que hiciera esfuerzo, no era posible llegar ahí. Y por eso también los ejercicios estaban vinculados al haber metido el cuerpo dentro de la experiencia de investigación de la percepción, estaban vinculados a situaciones emocionales de su pasado remoto o reciente, en fin, todo tipo. ¿Y qué pasaba? Ahí yo empecé con la visión de Reich sobre la vinculación entre la mente y el cuerpo, a comprender primero por qué sucedían esas experiencias, cómo estaba, pero también algo interesante. ¿Por qué la persona, cuando trabajábamos sobre el tema del color o el espacio, el movimiento, el sonido, no podía simplemente enriquecerse de todo ese material de forma pura, tal cual estaba siendo percibido? No podía asimilarlo de forma pura. Había un proceso complejo para la asimilación del sonido, del movimiento, del color, que recién mucho tiempo después daba resultado. Porque previamente se movilizaban todos estos recuerdos, emociones, sensaciones, incluso cosas que a veces no tenían alguna explicación muy racional, que eran, yo que sé, series de imágenes, de colores, de formas, de cosas que aparecían en la mente casi como cosas oníricas, que no tenían una explicación racional ni tenían un punto real en la vida de la persona, en su historia, sino que eran como soñar despiertos. A veces tenían imágenes y cosas que eran como cuando uno está soñando, pero estaban despiertos. Entonces, primero se pudo ubicar eso, el vínculo entre la mente y el cuerpo. La mente no está solo en el cerebro, sino que en una primera instancia lo que yo logré comprender gracias a Reich es que estaba en todo el cuerpo. Entonces, trabajando con todo nuestro cuerpo, yo no trabajaba de la misma forma que lo había aprendido de cómo él lo trabajaba, pero claro, era similar, igual había un movimiento corporal y el músculo, los músculos, toda la musculatura, lo que le llaman la coraza muscular del carácter, era movilizada. Por lo tanto, despertaba todas esas cosas sin que hubiera una intención de hacerlo, porque cuando yo empecé con esas experiencias, incluso lo que yo mencioné de Bellas Artes, no había una intención de despertar la memoria emocional de la persona, pero se daba de hecho, lo cual demuestra de alguna forma que lo que Reich investigó no era tan equivocado, está bastante acertado, porque sin conocer su investigación y sus premisas, lo pudimos apreciar de forma directa eso. Bueno, esto me llevó a seguir investigando porque igual había una cantidad de fenómenos que no podía comprender y que finalmente yo en un momento, cerré el instituto porque quise sintetizar toda esta experiencia, ordenarla de alguna forma, y me di cuenta que incluso la escribí, pero nunca publiqué eso, en una especie de apuntes que se llaman Imagos, una aproximación holística a la creatividad. Pero no quedé conforme. Yo sentí que no había terminado de explicar bien el fenómeno y quizás yo misma de no comprenderlo totalmente. Además, ¿qué pasa? Había logrado investigar bastante en el tema percepción y cómo funcionaba, en el tema creatividad, pero
me había dado cuenta también que esos dos grandes temas están incluidos dentro de algo mucho más enorme, que es la conciencia, y sobre todo la conciencia humana, que de los seres vivos conocidos es la más sofisticada y profunda. Y eso era muy interesante porque en nuestra cultura occidental no hay un estudio de cómo es la conciencia. Hay un estudio de cómo es la mente cuando está perturbada o enferma o tiene trabas, como en la psicología y en la psiquiatría. Pero la mente sana, y cuál es el caudal, la profundidad y el alcance de la mente sana de un ser humano, no lo sabemos en nuestra cultura, porque no se ha investigado eso. ¿Qué es la mente sana? ¿Cómo es la mente sana? Digo sana para contraponerlo un poco a la investigación de la psicología o la psiquiatría, que se ocupa más bien de las enfermedades mentales, psicológicas o emocionales, como le quieran llamar. O digamos, de cuando hay una perturbación. Pero la mente sana en nuestra sociedad no se estudia. Y eso es una gran carencia que yo creo que existe en nuestra cultura y lamentablemente también en nuestra educación, lo que nos lleva a que los sistemas educativos fallen, porque si nosotros no conocemos cómo somos, no podemos saber cómo aprendemos ni cómo se enseña de la forma correcta. Entonces, yo pensé en un momento, bueno, genial, hasta acá llegué, pero no encontraba más respuestas. Yo sabía que tenía que haber más, pero yo no las podía elaborar solas. Y dije, no puede ser que yo sea el único ser humano en este planeta que se le haya ocurrido estas cosas. Alguien más anteriormente tiene que haber estudiado estas cosas. Pero la verdad, quizás por ignorancia mía o porque en aquel momento no había medios como tenemos ahora, como internet y esas cosas, no había mucho acceso, era difícil acceder a los materiales. Entonces quizás yo no accedí, pero creo que no es por eso, también es por un problema de nuestra cultura occidental. Yo en un momento razoné, bueno, el arte fue la primera forma que el ser humano tuvo de expresar su estar en el mundo. Ellos caminaban y veían que su huella iba quedando marcada en el barro. Después empezaron a poner la mano contra el barro en las cavernas, o quizás hasta en el piso, y vieron que ellos podían dejar marcada su mano. Fueron las formas primitivas de plasmar algo de sí mismo, de expresar algo de sí mismo. Luego, bueno, vinieron todo lo que todos conocemos del arte de las cavernas, los circulitos, de los colores, hasta las elaboradas pinturas de casa. Pero eso era la forma de expresar su mundo, de comunicarlo. Pero después dije, el arte y la religión fueron las primeras actividades humanas. ¿Y qué era la religión? Sin hacer distinciones, ¿no? Pero la religión es primitiva. Era la pregunta, ¿quiénes somos? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es todo esto que me rodea? Ese es el origen de la religión, sin entrar en discusiones de los diferentes tipos de religión. Pero el origen de la religión es primitiva. Posiblemente haya sido el ver todo y tratar de comprender quién soy, dónde estoy, qué es todo esto. Y dije, bueno, las religiones, tiene que haber material de esto. Cuando yo por curiosidad ya había estudiado algunas religiones, leído algo sobre religiones primitivas, me di cuenta que ahí no iba a encontrar mucho. Entonces pensé, posiblemente las religiones más recientes relativas, ¿no? Pero, y las grandes religiones que hasta el día de hoy están presentes, las religiones monoteístas y también las no teístas, como el budismo y el taoísmo, por ejemplo. Bueno, entonces decidí estudiar las 4 más grandes: judaísmo, cristianismo, islamismo y budismo.
Y bueno, la verdad que no me equivoqué. Cuando empecé a investigar sola, porque tampoco tenía dónde recurrir acá para aprender de todo eso, pero fui encontrando material de lectura, algunas personas que me fueron orientando, y cuál no fue mi sorpresa cuando había un enorme material sobre todo ese tema de la percepción, la creatividad y la conciencia humanas. Claro, no es de fácil comprensión, no es fácil encontrarlo incluso dentro de las religiones. Yo logré darme cuenta que en la parte exotérica o más externa de las religiones, la parte más convencional de las ceremonias, no lo iba a encontrar. Eso está en la parte más esotérica, la parte más interna de las religiones, que es donde las religiones se ocupan de la experiencia del individuo, las teístas con la divinidad y la creación, y las no teístas con el individuo y su entorno, y la vida y todo lo existente. Se denomina de diferentes formas, pero estamos hablando de lo mismo, la realidad circundante. Y cómo el individuo vive eso. Entonces, por ejemplo, en el judaísmo pude descubrir que estaba en la cábala y el zohar, y dentro del islamismo el sufismo, y en el budismo, digamos que el budismo es una religión que permanentemente las dos cosas están incluidas, tanto lo externo como lo interno, porque lo externo se observa desde la experiencia del individuo, entonces siempre lo interno está vinculado, no hay una separación. Entonces, bueno, es impresionante todo el material que ya hace 30 años yo logré visualizar, pero obviamente no pude abarcar todo al mismo tiempo, y al final decidí empezar por el budismo, por el estudio del budismo, para ver qué podía encontrar allí. Dentro del estudio del budismo, que también me resultó muy difícil, porque acá no había ni maestros budistas, ni libros de budismo, ni nada. Además son cosas que no se pueden aprender solo las religiones, son muy difíciles, porque son muy profundas y complejas. Incluso los textos originales antiguos están en idiomas que uno no sabe, encontrar buenas traducciones y la explicación correcta no es fácil. Bueno, pero de a poco me lo fui arreglando y fui haciendo un camino dentro de eso, sobre todo dentro del budismo, y fui encontrando lo que a mí más me interesaba, que era el tema de la mente, cómo percibimos el mundo exterior e interior, cómo se crea lo que nosotros llamamos la conciencia, nuestra mente, el fluir de emociones, sentimientos, imágenes, pensamientos, en fin. Y ahí había una explicación, sobre todo dentro del budismo, que fue lo primero que yo encontré y estudié, maravillosa, de una profundidad, de una precisión científica absolutamente moderna, y con conocimientos que a mí me impactaron, mucho más precisos y claros que lo que yo había podido investigar dentro de la cultura occidental. Por supuesto que con mis limitaciones y todo, pero es muy clara la diferencia. Bueno, es solo hace unos pocos años que logré redondear toda esta investigación con el hallazgo de un material que era muy importante dentro del budismo, que durante 30 años no lo pude encontrar porque no estaba traducido a ningún idioma. Estaba en su idioma original, el Pali, y no había sido traducido, que es el Abhidhamma del Buda, donde se explica todo el fenómeno de cómo funciona la conciencia, en fin. Y al mismo tiempo, paralelamente, porque también me dediqué a investigar y a estudiar y a practicar dentro de las distintas ramas del budismo, porque cada una ha conservado conocimientos diferentes o de diferentes formas. Pero los conocimientos están siempre relacionados con lo mismo, porque el Buda lo que enseñó esencialmente es cómo somos, cómo funciona nuestra mente y cómo nos vinculamos con lo exterior y lo interior debido al funcionamiento de nuestra mente.
Bueno, y entonces encontré bueno, hace 3 años, y gracias a un maestro Theravada que conocí y que él había traducido los textos y que estudié con él, y bueno, y logré, no todo lo que hubiera querido, pero por lo menos logré, ahí como que se me redondeó un poco toda la investigación que yo había hecho, porque además no me voy a comparar, y no voy a comparar lo que yo había descubierto con lo que enseñó el Buda, porque es de una profundidad y una vastedad inabarcable, pero sí lo que yo había descubierto sola y había logrado sistematizar como conocimientos era de forma más precaria bastante similar a lo que el Buda plantea, o a lo que el Buda enseña, perdón. Porque no es un planteo, es una enseñanza del conocimiento de la realidad. Muy similar, salvando las diferencias. Quizás por eso también fue la elección del budismo en una primera instancia, porque me resultó más fácil de comprender. Bueno, creo que hoy voy a parar por acá, pero también les quiero contar que había investigado también algo sobre judaísmo y la Kabbalah, y había visto también que había cosas muy similares a las investigaciones que yo había hecho y conclusiones a las que yo había llegado, pero me fue de mucho más difícil acceso, e incluso creo que si las hubiera estudiado hace 30 años no las hubiera entendido, porque son muy complejas de entender. Entonces ahora estoy retomando el estudio de esos conocimientos también, porque están muy vinculados también a todo este fenómeno de la percepción, la creatividad y la conciencia. Curiosamente, tanto el budismo como el judaísmo no son tanto, si bien el judaísmo es teísta y el budismo no lo es, no son religiones donde se adhiere a una creencia y eso ya de por sí es suficiente, no. Son religiones donde se está impelido a comprender esa temática. Esto no lo voy a hablar ahora porque es muy complejo, y además todavía no me creo autorizada para hablar sobre judaísmo, sobre budismo un poquito, pero lo que sí es interesante es cómo esos conocimientos que hace, en el caso del budismo, 2500, 2600 años fueron explicados, y en el caso del judaísmo son un poco más antiguos, tienen hoy una vigencia asombrosa. Por supuesto que hay que poder comprenderlos en su justo término, porque el tema de que se han conservado los conocimientos con su lenguaje original, con su formato original, hace a veces para un occidental moderno muy difícil el acceso a ese conocimiento y la comprensión rápida de eso. No solo porque somos occidentales modernos, sino porque incluso esos conocimientos son difíciles, incluso para personas que nacen dentro de esas tradiciones. Tanto personas que nacen dentro de países budistas y tienen ese entorno desde su nacimiento, o dentro del judaísmo, igual es difícil, porque son conocimientos muy profundos. Y otra cosa muy curiosa que yo ya la percibí desde un inicio sin tener un conocimiento demasiado tampoco profundo de las religiones ni de la ciencia, pero cómo todos estos conocimientos también se vinculan y son muy similares a lo que está descubriendo la ciencia moderna. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, básicamente? La diferencia es que la ciencia se ocupa del mundo exterior y del mundo material. Y estas religiones se ocupan de todo al mismo tiempo, o sea, del mundo exterior, pero ese mundo exterior nosotros no lo percibimos de forma objetiva como planteaba la ciencia cartesiana, sino que lo percibimos desde nuestra subjetividad, que es algo que también ha comprendido la física moderna. Es una de las grandes revelaciones de la física cuántica, que no existe la objetividad, porque siempre hay un cuarto componente que es el observador y su conciencia, lo cual implica también que la conciencia no es un sistema séptico. La conciencia de cada individuo tiene una conformación diferente, por más que es la que funciona o está conformada por los mismos elementos, pero digamos que la forma, las cantidades, las cualidades de esos elementos son diferentes en cada ser humano.
Bueno, por hoy vamos a parar acá. Espero que les guste esta primera charlita. Y los que quieran pueden dejar sus comentarios, tanto escribirme al mail que figura en mi página web, o acá creo que en YouTube también hay un lugar para comentarios. Y bueno, vamos a ir estando en contacto. Gracias.